Hola y bienvenidos a 3 de clases. Mi nombre es Fabricio, soy instructor y fundador de FusionLearningFX.com y hoy estoy invitado en este canal gracias a un gran amigo mío, José Luis. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con tu público y estar en tu canal. Bien, entonces en esta lección nos vamos a introducir al sistema avanzado de partículas para Cinema 4D. Estoy hablando de X-Particulars de Incendium. En esta lección nos vamos a introducir en las principales características y vamos a ver un ejemplo muy sencillito que les va a permitir poder darse una idea de qué es lo que ustedes pueden hacer con este poderoso sistema de partículas. Entonces vamos a empezar. Como todos sabemos, Cinema 4D es un programa que se ha caracterizado por sus herramientas para los motion graphics, pero no para las partículas. Pero hoy en día, si uno quiere ser más competitivo, necesita una herramienta completa y Cinema 4D necesita un complemento para partículas. Entonces, si tú eres un artista que trabaja con Cinema 4D, esta lección va a ser muy importante para ti, ya que vamos a hablar de X-Particulars. Entonces, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, irnos a la página de Incendium, que son los creadores, ¿ok? De X-Particulars. Y es aquí donde ustedes van a poder adquirir una licencia de X-Particulars. Actualmente tenemos la versión 4.0, que es la versión más reciente de X-Particulars. Y lo único que ustedes necesitan hacer es registrarse y comprar una licencia. ¿Ok? Este plugin no es gratis, dado a que está pensado justamente para el trabajo profesional, para los artistas freelance y para los grandes estudios que necesitan sistema de partículas. Tanto es así que este sistema, que es considerado por muchos expertos como el sistema, escúchese bien, más poderoso en el mundo para crear partículas, es exclusivo para Cinema 4D. Entonces, como ven, ustedes tienen la página aquí. Tienen lo que es X-Particulars y Ciclos 4D, que es un sistema de render, pero más que nada ustedes deben de interesarse en lo que es X-Particulars. Pueden irse a tienda y adquirir aquí la licencia. Creo que está de más decirles que a mí Incendium, y mucho menos a 3 de clase, nos está auspiciando. Esto simplemente es una información que yo les doy porque es muy necesaria para que todos ustedes conozcan dónde pueden descargar esta versión. Ahora, yo tengo una licencia, ¿ok? En Fusion Learning FX nosotros hemos adquirido una licencia de X-Particulars 4 y con esa licencia yo voy a hacer la lección de hoy, pero ustedes pueden utilizar otras versiones, ¿ok? ¿Qué opciones ustedes tienen ahora? En primer lugar, pues pueden solicitar una demo de 30 días de X-Particulars 4 o buscar en la red lo que es el sistema X-Particulars 2, que fue la versión demo, la primera versión que sacó Incendium, que hoy en día ya no está a la venta, pero ustedes pueden buscar y pueden trabajar y llevar esta lección o esta sesión sin ningún problema, ¿ok? Bueno, creo que hasta ahí está todo claro y ahora nos vamos a introducir a lo que es Cinema 4D. Una vez que nosotros hemos instalado el plugin, necesitamos irnos a la parte superior donde están los menús. Entonces vamos a ver que se ha agregado lo que es un nuevo menú llamado X-Particulars. Como ven, no lo tenemos directamente en plugin, sino que lo tenemos agregado acá como un menú más, como una extensión más. Entonces, como ven, acá nosotros vamos a poder ver exactamente qué versión tenemos y vamos a poder trabajar con esto. Bien, vamos a ver principalmente las diferencias entre el sistema de Cinema 4D y X-Particulars. Para crear un sistema de partículas básico en Cinema 4D, nosotros tenemos que irnos a Simulación, Partículas, y aquí nosotros sabemos que tenemos el sistema de partículas de Maxon. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear un emisor para ver cuál es la diferencia entre estos dos motores de partículas, podríamos llamarlo así. Vamos a reproducir esto, por ejemplo, y vamos a ver que pues acá tenemos un sistema muy, pero que muy básico de partículas. En cambio, ahora si yo me voy a X-Particulars y sitúo lo que es el cursor en XP Emitter o X-Particulars Emisor,
vamos a ver que este se va a crear y si yo le produzco vamos a poder ver la gran diferencia que existe entre el emisor nativo de Cinema 4D y el emisor de Incendium X Particulars. Como ven, la diferencia es grande. Entonces, vamos a introducirnos ahora mismo a X Particulars. Vamos a entrar aquí. Entonces, aquí vamos a encontrar absolutamente todo lo que nosotros podemos crear con este plugin. Sean las partículas bajo el emisor, sean los campos de gravedad, los generadores. Vamos a encontrar absolutamente todo lo que tiene X Particulars para mostrarnos. Ahora, ¿cómo nosotros creamos un emisor? Tenemos dos formas sencillas. Una es mediante XP Emitter, que lo tenemos aquí. Si nosotros pinchamos sobre este, vamos a ver que se va a crear el emisor ya en el espacio 3D y vamos a poder reproducir esta simulación de partículas en nuestro reproductor. Otra forma es crear un sistema prediseñado, podríamos llamarlo así, que ya trae X Particulars. Vamos a seleccionar al emisor, lo vamos a suprimir y vamos a irnos a otra vez X Particulars y vamos a irnos a XP System y vamos a ver que este nodo nos permite crear nos permite crear un setup, podríamos decirlo así, un setup que está compuesto por todas las cosas necesarias o que nosotros necesitaríamos para utilizar X Particulars. Vamos a ver que tenemos dynamics, grupos, emitter, tenemos generadores, otros objetos, modificadores, questions y actions. Si yo reproduzco esto, vamos a ver que tenemos exactamente el emisor, pero está todo ya bajo un sistema. Vamos a trabajar únicamente con el sistema básico e inicial, ya que si ustedes tienen la versión 2 no van a poder entender lo que hay exactamente aquí. Entonces voy a eliminar toda esta cadena de padres e hijos que tenemos aquí, toda esta jerarquía, y vamos a centrarnos directamente con el emisor. Pero antes de nada, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Pues obviamente introducirnos, pero les dije que vamos a hacer un ejemplo y les voy a mostrar qué ejemplo vamos a hacer. Voy a irme al escritorio donde yo tengo guardado una pequeña simulación. Si no la han visto al inicio, pues les muestro ahora, ¿no? Es una pequeña simulación muy básica que les va a permitir ver qué es lo que nosotros podemos hacer. Por supuesto que se pueden hacer muchas cosas más, pero es un ejemplo muy básico, ¿no? Entonces voy a agrandarlo y vamos a reproducir esto. Dale play. Y como ven, acá tenemos una pequeña simulación, en este caso, de partículas simulando lo que es splash o burbujas que deja o rastro que deja una lancha. Este plugin es utilizado para motion graphics y también para FX Sims o simulación de efectos. Ok, entonces como ustedes sabrán, los que no me conozcan, pues a mí me interesa más la parte de simulación y es por eso que voy a tomar de referencia ese ejemplo que acabamos de ver para introducirnos. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a irme a X Particulars, vamos a seleccionar el XP Emitter y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Como ven, si nos vamos al gestor de atributos, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de menús que podemos recorrer. Básico, coordenadas, object, emitter, data, grupos, display, questions, modificadores, edit y advanced. Fíjense bien que juntado todos estos menús tenemos una gran cantidad de cosas que nosotros podemos manejar y por supuesto que este es un emisor paramétrico que podemos modificar. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir paso por paso. Básico, tenemos lo que es el nombre. Como cualquier otro objeto en Cinema 4D, este emisor lo podemos modificar aquí, darle un nombre. Por ejemplo, podemos darle PP Stone o podemos darle, por ejemplo, Splash. O bueno, podemos dejarlo como emisor o podemos hacer lo que nosotros queramos. Podemos asignarle una nueva capa. Podemos decirle las variables que queremos que se vean, sea en el editor o en el render. Y pues cosas generales, ¿no? Así también vamos a encontrar pues las coordenadas que nos van a permitir a nosotros movernos en el espacio de Cinema 4D para poder reposicionar o agrandar este emisor. Más abajo tenemos lo que son las object o la opción de objeto, que básicamente va a determinar qué tipo de emisor y cómo es que queremos que funcione este emisor.
Como ven, lo tenemos en un emisor por defecto rectangular. Nosotros podemos pinchar aquí y podemos escoger entre otros emisores. Claro está que si nosotros nos detenemos aquí a ver cada tipo de emisor y sus posibilidades, pues esto no sería una sesión, sino una masterclass que duraría por lo menos unas cuantas horas, ¿no? Pero bueno, aquí nosotros podemos modificar el emisor, tenemos lo que es el tamaño y otras cosas que también son muy interesantes. Más abajo vamos a tener lo que es, en este caso, la emisión, que va a determinar cómo es que se va a comportar y cómo es que se va a generar estas partículas que van a ser, valga la redundancia, generadas bajo el objeto de emisor. Pues bueno, aquí tenemos lo que es emisión, motion interface, thinking particulars. Básicamente lo más importante es la emisión, perdón, donde nosotros vamos a poder determinar, pues, cómo es que va a generar las partículas, ¿no? Bueno, más abajo tenemos lo que es extension data, tenemos lo que son grupos, tenemos también lo que son display para poder configurar el display de las partículas en el previo. Tenemos lo que son los questions para poder colocar cuestiones y modificadores, la parte de edición y una parte de avanzada. Bien, esto es el sistema de partículas que tenemos aquí por el momento. Vamos a reproducir, entonces nosotros estamos viendo que ya existe una emisión. En este caso yo tengo una emisión, como ven, aleatoria, ya que he modificado su ángulo en lo que es el emisor. Por ejemplo, voy a irme a ángulo, voy a ponerlo en 0. Y vamos a ver que por defecto ustedes también deberían de tener una emisión como esta. Si están utilizando la versión 2 o 4 o cualquiera, pues sigue funcionando igual. Vamos a ver que las partículas siempre salen en línea recta, ya que no existe ningún campo de fuerza modificador que haga que las partículas cambien de comportamiento. Así que pues esto funciona como cualquier otro sistema de partículas, ¿no? La parte más importante va a ser la de la emisión. Entonces, nosotros vamos a irnos aquí y vamos a ver que tenemos la opción de cantidad de partículas que va a estar representada por esta opción. Lo tenemos en 1000. Esto no va a decir o no va a determinar exactamente cuántas partículas van a salir, porque 1000 partículas por segundo es muy difícil de que se generen, y más si tenemos un emisor pequeño como el que nosotros estamos viendo acá. Pero aquí nosotros vamos a poder ver más o menos cuál va a ser el porcentaje cercano, la cantidad de partículas cercanas que nosotros vamos a querer crear por segundo. Por ejemplo, yo le puedo poner en vez de 1000, tranquilamente le puedo poner 10.000. Y ahora, siempre para poder ver nuestra emisión, nuestro emisor modificado, siempre tenemos que hacer un recálculo y volver a crear. Entonces fíjense bien que ahora tengo pues algo mucho más denso, ¿no? Porque son ya 10.000 partículas. Entonces aquí nosotros podemos generar la cantidad o modificar la cantidad de partículas por segundo que se van a crear con nuestro visor. Lo voy a dejar en 1000. Y al costado tenemos lo que es su variación. Podemos decir cómo es que va a variar esto en cómo es que se van a generar. Por ejemplo, le puedo dar 50%. O le puedo dar pues más que 50%, 50 unidades de variación. Y esto lo que va a hacer es variar más o menos de cómo es que se van a ir generando las partículas. No van a ser ya exactamente 1000, sino que van a ser menos o más. En fin, va a haber mucha más variación en cuanto a esto. Bien, abajo tenemos lo que es Basic Particular Data o datos básicos de la partícula. Vamos a ver que tenemos la opción de Speed, que va a ser la velocidad. Entonces, por defecto, estas partículas están naciendo con 150 centímetros. Nosotros acá podemos determinar cuál va a ser la velocidad inicial, ojo con esto, inicial con la que las partículas van a nacer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar para que sea más fuerte el doble, 350 unidades o centímetros. Y si yo reproduzco, pues vamos a ver que cada segundo va a recorrer 350 centímetros. Recordemos que cada podríamos decir cuadrito de división que tiene esta guía representa entonces 100 centímetros, ¿ok? Estas son cosas básicas que ustedes deben de saber. Entonces acá nosotros podemos dar fe de que sí se están creando más o menos esas, o está teniendo esa velocidad de recorrido de 350 centímetros por segundo, ¿no? Al igual que la cantidad de partículas, nosotros vamos a tener la opción de variación, donde también vamos a poder decirle que varíe cómo es que se va a mover
en cuanto a su velocidad, ¿no? Por ejemplo, acá también le puedo dar 50 centímetros. Y ahora puedo reproducir y vamos a ver que existe una variación. Vamos a hacerlo más fuerte, ¿ok? Voy a darle 125 y me voy a ir a otra vista para que ustedes vean que va a modificarse. Voy a reproducir. Y ahora fíjense bien que hay algunas partículas aquí que van más rápido o más lento que otras. Esto es porque estamos generando todo esto bajo la variación. Bien, luego tenemos lo que es el radio o radius, que va a determinar más o menos cómo es que se va a desprender estas emisiones de su emisor por defecto. Por ejemplo, puedo dar 10. Y las partículas van a tener un radio distinto. Ahora, lo más importante para los que estamos iniciando va a ser la cantidad y la velocidad de partículas. Ahora, por lo demás, nosotros aquí podemos modificar también la escala del emisor. En la versión 2.1, nosotros, o 2.0, y si no me equivoco, en la versión 3 de XParticlers, nosotros teníamos que modificar el emisor en las coordenadas, que es la parte donde cualquier objeto se puede modificar, pero esto no es lo indicado, ya que lo que vamos a hacer aquí es modificar el emisor ya con una fórmula concreta. ¿A qué me refiero con una fórmula concreta? Pues, por ejemplo, si yo creo un cubo, sabemos que este cubo tiene una fórmula matemática que va a determinar cuál va a ser su escala inicial y luego nosotros podemos modificarla. Pero la escala que se genera en la fórmula matemática es muy importante. Ahora, en el emisor funciona de igual forma. Cuando nosotros tenemos o creamos ciertas simulaciones, nosotros debemos de determinar su escala en lo que es el emisor. Entonces, por ejemplo, acá lo tenemos en 1 en 1, o sea, está en 100 centímetros. Yo puedo modificar esto y ponerle 2. Incluso podría darle más variación para que tenga más escala en cuanto a sus partículas. Bien, esto es en cuanto a la emisión. ¿Qué más podemos ver de acá? Pues en realidad hay muchas cosas que ver, pero detenernos en cada una de ellas, pues como vuelvo a mencionar, nos alargaría mucho. Sabiendo esto, vamos a ir directamente a la práctica y vamos a crear ese ejemplo que hemos visto al inicio. Bueno, les dije que nosotros tenemos diferentes tipos de emisores. Si nosotros pinchamos dentro del menú de emisor en el gestor de atributos, vamos a ver que podemos desplegar una lista. Nos vamos a situar en lo que es el objeto, que nos va a permitir a nosotros poder determinar un objeto para que sea el emisor. Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar desde cero, ya que quiero que el ejemplo sea muy limpio, ¿ok? Bien, voy a irme al emisor, voy a cerrarlo y voy a irme ahora a lo que es nuevamente XParticlers. Bien, voy a crear solo el emisor y vamos a irnos nuevamente al emisor y directamente a lo que es objeto. Entonces, ¿qué es lo que hace objeto? Pues es muy sencillo, nos permite determinar un objeto para que sea el emisor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí una figura y puedo decirle a la figura que sea el emisor, ¿no? ¿Cómo lo hago? Pues selecciono la figura y lo llevo bajo el objeto. Ahora, si yo reproduzco esto, vamos a ver que existe ya una emisión aquí. Muy sencillo. Bien, ahora para simular la parte de la lancha, el rastro de la lancha, voy a volver a abrir ese video. Yo ya lo tengo en cacho, o sea, yo ya sé cómo es que se genera y cómo es que va a funcionar, pero quiero que ustedes busquen soluciones. Es muy importante decirles que esta sesión es muy básica, ya que nosotros podemos crear demasiadas cosas con XParticlers, ¿ok? Así que para las personas que saben un poquito de nivel, tengan paciencia para los que no saben, ¿ok? Vamos a tomar este ejemplo de referencia una vez más. Entonces, como ven, nosotros podemos hacer esto con muchas cosas utilizando el emisor. Podríamos crear containers, como sabrán desde las nuevas sistemas de Incendium. Nosotros podemos crear ya fluido como tal, pero esto sería un trabajo muy largo y tedioso. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente utilizar un objeto para crear esta simulación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es o qué objeto utilizamos para crear esta simulación? Pues podríamos crear o traer directamente la lancha para decirle que se simule, o podríamos determinar otro objeto. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es crear un objeto de la propia aplicación. Entonces, para eso yo voy a irme a lo que son los objetos paramétricos. Voy a crear lo que es un torus y voy a irme a lo que es, en este caso, la forma del torus y voy a modificar cómo es que va a funcionar este objeto, ¿ok? Entonces,
lo que voy a hacer es irme aquí, voy a activar esta opción y como ven, le estoy quitando lo que es su mitad a este Torous. Ahora, como ven, esta forma parte o tiene una forma ya de una lancha, ¿no? O sea, del pico de una lancha. Bien, voy a irme al objeto, voy a irme a segmentos, le voy a dar 3 para tener algo así, ¿no? Más picudo, más, ¿cómo decirles? Con más picos, ¿no? Y pues esto va a simular lo que es la parte delantera de la lancha, ¿no? ¿Se entiende? ¿Ok? Voy a simular la parte delantera de la lancha. Como vuelvo a mencionar, o si nunca yo lo he mencionado aquí, ustedes deben de buscar diferentes soluciones. Podríamos traer toda la lancha, podríamos utilizar otro sistema, pero yo quiero mostrarles esta forma básica, ¿no? Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es pues un poquito determinar las propiedades de este Torous, pero antes que nada voy a volver este objeto paramétrico en un objeto editable. Para eso voy a seleccionar el Torous, voy a irme a Object, y voy a darle en editable. Entonces sabemos que ahora este objeto es editable y podemos modificarlo más o menos como nosotros queramos. Bien, ahora vamos a irnos al emisor. Vamos a irnos entonces al objeto y voy a llevar este Torous al objeto. Ahora, si yo calculo esto, vamos a ver que ya existe exactamente aquí una simulación de partículas. Simplemente tenemos que toquetear algunos parámetros. Y es lo que vamos a hacer. En primer lugar, voy a irme a polígonos. Nosotros aquí en emitir desde nosotros podemos determinar desde dónde y cómo es que queremos que se generen, perdón, estos polígonos, ¿no? Puedo irme a polígono central, polígono de ARI. Como ven, si yo pues modifico esto, vamos a tener diferentes, ¿cómo decirles? Diferentes formas de emitir lo que es partículas por este objeto. Lo vamos a dejar en polígono de área, ya que esto nos permite a nosotros poder sacar más partículas. Y ahora lo que vamos a hacer, es irnos a la opción de dirección de partícula. Y lo que voy a hacer es decirle que las partículas nazcan y vayan hacia el eje Z negativo. ¿Por qué? Porque recordemos que yo quiero hacer, quiero hacer esta simulación, ¿no? Quiero simular exactamente este splash. Entonces las partículas para eso tienen que nacer de una forma. Entonces para eso voy a irme aquí a lo que es dirección de la partícula y voy a decirle que sea en axis o Z menos axis. Ahora, si yo reproduzco esto, vamos a ver que las partículas están naciendo ya hacia esta dirección. Como ven, ahora esto tiene mucho más sentido, ¿verdad? Vamos a darle más fotogramas a nuestro proyecto. 300 por lo menos para ver cómo es que funciona y todo lo demás, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos ya esto. Ahora simplemente tenemos que modificar algunas cosas ya dentro del propio emisor. Por ejemplo, yo puedo irme a la emisión y puedo determinar más o menos su vida, cómo es que va a comportarse y todo lo demás. Tenemos los modos de emisión en rate, pulso, shot, regular, entre otros. Vamos a dejarlo en rate, ya que es la forma más común de utilizar estas partículas y la forma que nos va a servir a nosotros para poder emitir esto. Lo que sí vamos a modificar es emitir todas las partículas. Voy a irme aquí, voy a desactivar esta opción y voy a decirle que simplemente se emitan o existan hasta el frame 50. Ahora, si yo reproduzco esta animación, vamos a ver que llegados a este fotograma, las partículas van a suprimirse, ¿ok? Porque estamos intentando crear, pues, el rastro de una lancha, ¿no? Y como ven, se tienen que suprimir, no son infinitas, porque estamos hablando de partículas de agua o de agua como tal. Muy sencillo. ¿Qué más vamos a ver? Por ejemplo, la cantidad de partículas. Podríamos decirle que sea 5000 partículas, sin problema. Podríamos darle una variación del 50%. También en lifespan podríamos darle una variación también del 75%. Bueno, en este caso de 50F sería el máximo, ya que son los 50 fotogramas. Vamos a darle 25 para que sea la mitad. Entonces fíjense bien que ahora va a haber una irregularidad, ¿ok? Variación, mejor dicho. Podemos darle una velocidad de 200. Una variación de 50. Ahora pues para tener otro tipo de acabados, ¿no? Ahí está, muy sencillo. Esta es la simulación base que nosotros podemos generar, ¿no? ¿Qué más nosotros podemos hacer acá? Por ejemplo, podríamos irnos al display y podríamos determinar
el previo, y para darnos un poquito más de sensación, por ejemplo, puedo irme a lo que es usar gradiente de previo para poder ver más o menos las partículas como un fluido. Como ven, son muy interesantes. Bueno, también hay opciones que nosotros podemos utilizar, por ejemplo, para darle lo que es viscosidad. Pues hay opciones, ¿no? Directamente es para el líquido, pero no quiero complicarles. Quiero que esto sea lo más simple posible, lo más simple y sencillo posible para todos ustedes, ¿no? Bueno, acá también podemos determinar cómo es que van a ser estas partículas en el previo. Pueden ser dots, pueden ser, por ejemplo, box, círculos, ¿no? Así para poder ambientarnos mejor de cómo es que se va a ver esto. En fin, hay muchas cosas que nosotros podemos tocar aquí. Ahora vamos a traer el barco, un modelo de un barco, para poder tener algo mejor de referencia, ¿ok? Para eso, pues yo voy a irme a lo que es el menú de archivo, fusionar. Y yo ya tengo acá lo que es un barco que está en formato 3D. Si ustedes pueden crear su propio barco, un bote o lo que ustedes quieran, ¿no? Le voy a dar Open. Le voy a dar en una escala de 0.5. Y como ven, es un objeto muy grande que tiene diferentes piezas. Voy a agrupar todas estas piezas para que sean más fáciles de manejar. Aquí. Voy a irme a objetos y voy a agruparlo. Aquí está. Esto se va a llamar barco, ¿no? Ahora, pues simplemente voy a reposicionarlo y lo voy a utilizar como referencia, ¿no? A ver, vamos a irnos aquí. Entonces voy a irme a su rotación. Voy a utilizar la rotación de... Perdón. Le he vuelto a escalar aquí. Bien. Bueno, les decía, vamos a irnos a las rotaciones para colocar este barco como nosotros queremos. No. Barco. Coordenadas. Aquí está. Vamos a irnos a Heading. Rotación de Heading. Le voy a dar menos 90 grados. ¿Ok? Y lo voy a agrandar, ¿no? Ya. Ahí está. Entonces vamos a empezar a colocar el objeto para tener una mejor referencia de cómo es que va a funcionar esto, ¿no? Fíjense bien, simplemente estoy haciendo algo como esto. Ahí está, ahí empieza la cresta, podríamos decir. Ahora pues voy a seleccionar el torus y voy a más o menos editarlo para que produzca las partículas que yo quiero. Digamos desde aquí, ¿no? Bueno, ya tengo el barco de referencia. Lo voy a ocultar por el momento, ¿ok? Voy a seleccionar el barco, básico, visible en el editor, lo voy a apagar. Entonces, tenemos ahí el barco de referencia. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a crear algunos modificadores. Y hemos visto que podemos introducir el objeto de emisor, ¿no? Ahora vamos a crear algunos modificadores para poderle dar a esto más sentido. Entonces, para eso, simplemente voy a irme a XParticulars y voy a irme a, en este caso, modificadores. Y puedo buscar entre control, motion, sprites o generadores, ¿no? En este caso, por ejemplo, me interesa movimiento y yo puedo buscar viento, ¿ok? Y lo que voy a hacer es ayudarme de las vistas para modificar este viento, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que el viento sea desde aquí. Ahí está. Vamos a alejar y lo voy a rotar 90 grados. Vamos a irnos a las coordenadas. Aquí. En Heading también menos 90 grados. Para que dé a la inversa. No. Ahora vamos a ver esto. 180. Ok. Ahí está. Y yo ya tengo acá, como ven, el viento funcionando, ¿no? Vamos a irnos al viento. El viento pues también tiene sus propiedades como cualquier otro modificador que tiene las partículas. Las principales están aquí, en las propiedades del objeto. Nosotros podemos determinar la velocidad del viento, cuál va a ser su frecuencia y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, no queremos nosotros complicarnos, así que lo vamos a dejar tal y como está. Y algo que también yo podría crear es, por ejemplo, una turbulencia, ¿no? Porque estas partículas están muy, ¿cómo decirles? Muy aburridas, ¿ok? Entonces vamos a irnos a emisores. Esto también lo tiene la versión 2.0. Así que ustedes deben de ubicar, perdón, sobre el viento. Bueno, en fin, vamos a irnos a generadores.
o bueno, modificadores, motion, y vamos a buscar turbulencia. Aquí está. Y vamos a ver qué es lo que tenemos con esta turbulencia. Como ven, ya existe una cosa más irregular. Muy, pero que muy sencillo. Podemos modificar la frecuencia y la fuerza de esta turbulencia. Por ejemplo, le puedo dar acá 15. Bueno, siempre tenemos que saber ver que no sea tan exagerado, ¿no? Por ejemplo, acá sí me parece que está muy exagerado, ya que va a atravesar la geometría, que le voy a dar 8. Bien. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Voy a seleccionar el barco, voy a irme a básicos, voy a activar esto en el editor. Y como ven, ya tenemos acá algo con más sentido. Bien. Voy a agrupar, bueno, antes que agrupar, perdón, voy a seleccionar absolutamente todos mis elementos con la extensión del barco y los voy a agrupar en lo que es un null object y le voy a decir que estos son, se llama simulación, ¿ok? Simulación XP. Y ahora pues simplemente voy a seleccionar simulación y lo voy a hacer hijo del barco. Voy a seleccionar barco y voy a hacer una pequeña animación para tener más referencia y para ver cómo es que se está viendo esto, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es irme a cualquier vista. Voy a seleccionar el barco, coordenadas y voy a irme a la posición X, que es esta. Bueno, de hecho la posición Z es la que debería utilizar, sí, posición Z. Y vamos a animar, ¿no? Voy a añadir un keyframe. Estos son cosas básicas de Cinema 4D. Voy a irme al frame 300. Perdón, perdí la vista. Aquí. Frame 300 y pues ahora voy a mover, ¿no? Este barco, digamos así. Yo qué sé. Voy a moverlo 600 o todas las unidades que yo quiera. Nuevamente en posición Z. Y voy a añadir un keyframe. Y tenemos una animación. Y vamos a ver qué es lo que tenemos hasta el momento, ¿ok? Voy a reproducir esto. Y fíjense bien que ya tenemos una simulación muy sencillita creada con un único objeto, que ha sido la mitad de un torus. Vuelvo a insistir en que hay formas mejores para realizar este efecto, pero la intención es que ustedes vean que tenemos muchas posibilidades. Con algo tan sencillito como un emisor de objeto hemos podido generar algo como esto, algo tan interesante, ¿ok? Vamos a quitar de vista el torus, ¿ok? Voy a irme a XParticles, voy a seleccionar el objeto que, recordemos, lo coloqué como emisor. Voy a irme a básico y voy a irme a visible en el editor, lo voy a apagar, y visible en el render también lo voy a apagar, ¿no? Esto va a seguir simulando, así que no hay ningún problema. Y fíjense bien que acá ya tenemos nuestras partículas. Ahí está nuestra simulación. Voy a irme a esta vista. Fíjense bien que hemos creado una simulación muy, pero que muy sencillita. Y a la vez muy avanzada para lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Ahí está. Vamos a verificar que esté funcionando bien. Por supuesto que ustedes pueden toquetear más cosas, ¿no? Ponerle más partículas, más irregularidad, más viento o más como ustedes vean. Bueno, voy a definir ahora cuál va a ser el área de influencia donde va a funcionar estas partículas, ya que es muy importante saber esto, ¿no? Que las partículas o el XParticles tienen modificadores de mucha ayuda. Por ejemplo, voy a crear un plano que va a simular, digamos, la superficie del agua. Voy a irme a las coordenadas bajo objeto de este plano y le voy a dar 4000 centímetros. Ahí está. Y 4000 aquí. Y ahora... Bueno, de hecho, un poquito más, sí. Le voy a dar 6000. Aquí le voy a dar 6000. Perfecto. Bien. Y pues voy a mover el plano, ¿no? Al inicio más o menos de aquí. Bien, les decía que hay modificadores que nosotros podemos utilizar para poder ayudarnos con partículas. Porque, por ejemplo, aquí, si nosotros reproducimos esta simulación y supongamos que lo único que nosotros queremos hacer es que las partículas funcionen en este área donde va a estar el agua, pues las partículas que se están generando aquí son pérdida de memoria y pues pueden interrumpir o hacer que la computadora se cargue de más. Así que es muy importante que no se desperdicien partículas. Y el XParticles tiene un modificador llamado Kill,
que nos va a permitir a nosotros poder controlar esto. Entonces vamos a crear un emisor más o un modificador más. Aquí vamos a irnos a modificadores y vamos a buscar bajo control lo que es kill. Voy a llevar el kill, lo voy a hacer hijo, recuerden, del grupo de simulación. Y pues, como ven, el kill tiene guiadores que nosotros podemos utilizar y podemos moverlos. Ahí está, y lo voy a ajustar al plano. Esto con el fin de que no se desperdicien partículas. Y esto es muy importante, créanme que cuando uno trabaja con simulaciones muy pesadas, cuando uno desperdicia partículas, su trabajo se vuelve más ineficiente, más lento, porque hay partículas que no funcionan y que están cargando en nuestra computadora, ¿no? Entonces voy a reproducir ahora esto. Y bueno, el kill está bajo la jerarquía del barco que tenía en animación, así que lo voy a sacar para que no se mueva el kill. ¿Ok? Y bien. Fíjense bien que ahora las partículas solo van a existir en la parte de donde está el kill, o sea, del contenedor, la parte de adentro del contenedor. Y esta es una de las formas, una de las cosas que nosotros podemos crear con XParticles. Las posibilidades son demasiadas. Podemos crear muchas cosas, motion graphics, efectos visuales. Las posibilidades son demasiadas. Ok, voy a dar un último toque. Voy a darle acá 15.000 partículas. Aquí. Para que la simulación sea más interesante. Y voy a irme a la turbulencia y le voy a dar 2. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Ahora sí. Sí, ahora sí se ve mucho más interesante nuestra lancha, ¿no? Bueno, les decía que podemos generar distintas animaciones, distintas simulaciones, simplemente con un poquito de creatividad. Y el fin de esta lección es que ustedes vean qué posibilidades nosotros tenemos con las partículas. Por último, vamos a explorar un poquito de render, ¿ok? De partículas. Entonces, las partículas necesitan ser renderizadas bajo un material que es propio de las partículas. Cuando nosotros instalamos el plugin, lo que debemos hacer es irnos a crear, shader, y vamos a encontrar aquí lo que es dos tipos de materiales. XParticles gaseosos y material. Vamos a escoger material, vamos a darle doble clic y lo que vamos a hacer es irnos aquí. Vamos a ver que tenemos diferentes opciones para controlar y para editar lo que es este material. Vamos a irnos al color y por ejemplo yo quiero simular lo que es agua, entonces voy a seleccionar blanco, ¿no? Que también puedo agregar, podría agregar un pequeño ruido y otras cosas, pero si yo doy un render con esto, debería ser suficiente, pero claro que tenemos que colocar el material al emisor, ¿no? Al emisor como tal. Entonces fíjense bien que ahora pues yo tengo esto. ¿Ven? Obviamente si yo me acerco a un punto, vamos a ver que las partículas como tal pues no tienen o no funcionan como splash. Pero si yo quiero hacer por ejemplo una simulación de la parte superior, fíjense bien que esto funciona muy bien como el rastreo de unas partículas. En fin, en este material nosotros somos capaces de crear las partículas y darle lo que nosotros queramos, ¿ok? Transparencia. Podemos determinar su escala. Por ejemplo, yo le voy a dar una escala de 50 aquí. Podemos irnos a volume o iluminación. Por ejemplo, podemos trabajar en funk, que es más suave. Bien. Podemos trabajar, por ejemplo, en fuzzy, que también es otro tipo de suavidad. Podemos trabajar en... Bueno, a mí me gusta trabajar en flat, ya que es muy intenso, sobre todo para este efecto. Fíjense bien que queda muy bien. Y bueno, incluso podríamos agregar ruido para que se vean más interesantes estas partículas. Si nosotros queremos agregar, podemos irnos acá. En fin, como cualquier otra textura. Voy a ocultar el plano para que vean cómo es que se ve esto. Como ven, con algo tan sencillito como lo que estamos viendo, podemos crear simulaciones muy interesantes y muy buenas, ¿no? Ahí está. Fíjense bien que es el rastro de una lancha. Bueno, podríamos agregar acá, yo qué sé, una textura, un ruido. Ahí está. Para que sea más agua o se asemeje más a agua, ¿no? Podríamos trabajar también en las partículas. Me parece que estas partículas de acá son innecesarias, así que podemos trabajar en el tiempo de vida
para que no vivan tanto. ¿Sí? Por ejemplo, puedo irme al propio emisor aquí. Puedo darle 35 y aquí le puedo dar. ¿Ven? Podemos crear muchos, pero muchos efectos. La verdad es que ahora depende mucho de su imaginación y creatividad. Bien, chicos, esta lección ha sido una lección muy básica que ha sido creada con la intención de poder mostrarles solo un poquito, un pedacito de lo que se pueden hacer con las partículas. Vuelvo a insistir en que es muy importante que si ustedes están pensando en introducirse a este mundo de las partículas, pues XParticlers es una herramienta que no les puede faltar en ningún momento. Ciertamente es un nuevo mundo que ustedes pueden descubrir para las personas que ya dominan Cinema 4D. XParticlers es un nuevo mundo que ustedes pueden descubrir y es algo que no les debe de faltar. Espero que se haya entendido. He intentado hacer explicaciones muy sencillas para que ustedes lo puedan comprender. De todos modos, esta lección se va a quedar grabado y guardado aquí, que fue creado para 3D clases para mi amigo José Luis, así que ustedes van a poder ver esta lección cuantas veces quieran. En fin, si les gustó, no se olviden en comentar y dejar su like y suscribirse a este canal. De igual forma, les invito a pasar por el mío, buscando fusionlearningfx.com. Esto sería todo. Muchas gracias a José Luis y muchas gracias a todos los seguidores de 13 clases. Espero que nos veamos muy pronto en una próxima lección.